Universidad Católica Ciro Enríquez, actividad curricular Doctrina Social de la Iglesia en los contextos actuales. Tema: Realidad nacional. Integrantes del grupo: Christopher Robles, Paulina Rojas, Claudio Ruiz, Mauricio Dello y Noelia Troncoso. Docente: Roberto Pavés, abril del año 2020. Chile, el oasis de Latinoamérica. En los últimos 30 años, Chile construyó una imagen a nivel internacional que lo cataloga dentro de los países con mayor estabilidad de la región latinoamericana, basados en políticas económicas neoliberales implementadas en la dictadura de Pinochet y mantenidas con el regreso a la democracia, que permitieron transformaciones que llevaron a reducir los índices de pobreza por ingreso. Si en el año 2006 el 29,1% de quienes vivían en el país estaban en situación de pobreza, ese porcentaje se redujo a un 8,6% en el año 2017, según la encuesta de caracterización socioeconómica, CACEN. Sin embargo, este modelo económico ha generado que en Chile la riqueza esté muy mal distribuida y altamente concentrada, con la consiguiente desigualdad económica. Si en el año 2006 la diferencia de ingresos del trabajo entre el 10% más rico y el 10% más pobre era de 30,8 veces, en el año 2017 el 10% más rico ganaba 39,1 veces más que el mismo porcentaje más pobre, según la misma encuesta. Estas políticas permitieron una apertura económica indiscriminada al mercado mundial, lo que hizo perder vigor al sector industrial basado en la demanda interna, permitiendo que el mayor dinamismo de la actividad económica se centrara en la producción y exportación de los recursos naturales, ya sea cobre, pesca, área forestal, agricultura, bajo la dirección de los grandes grupos económicos locales. Sumado a lo anterior, el Estado, al reducir y limitar su papel regulador y sus capacidades de orientar la vida económica, favoreció la privatización de todas las empresas productivas y de servicios, además de actuar con debilidad frente a la concentración económica, la defensa de los consumidores y trabajadores, protección del medio ambiente y apoyo a pequeños empresarios. Carlos Ruiz, sociólogo y académico de la Universidad de Chile, explica que el crecimiento existió. Hay un ciclo exportador de materias primas muy fuerte que produjo un crecimiento tremendo, el cual generó un milagro chileno que arranca a fines de los años 80. Esto conllevó a una reducción de la pobreza importante. La paradoja es que cada vez que se reducía la pobreza, aumentaba la desigualdad. Esta gran injusticia, arrastrada por años, hizo despertar a la sociedad. Chile es un país que sin duda ha crecido en el ámbito económico, pero lamentablemente sigue siendo para unos pocos. Solo el 1% de la población en Chile acumula el 26,5% de la riqueza generada en el país, mientras que, en contraste, el 50% de los hogares de menores ingresos concentra solo el 2,1% de la riqueza neta del país. En cuanto a ingresos, el 75% de los trabajadores del país reciben sueldos inferiores a los 500.000 pesos mensuales. No es de extrañar entonces que según los últimos indicadores de coeficiente Gini del Banco Mundial, que mide la desigualdad en todo el mundo, califique Chile en uno de los 10 países más desiguales del planeta. Lo anterior, reflejado en el ámbito educativo, no dista de muchas diferencias. Según la OCDE, Chile es el segundo país con la mayor privatización de su sistema educacional, siendo el 37% del gasto en instituciones de educación provino de fuentes privadas, cifra que representa más del doble del promedio de los países de la OCDE, es decir, un 16%. Estas cifras demuestran además la creciente brecha de las clases sociales y económicas, lo cual afecta en el acceso y distribución del conocimiento, ya que históricamente solo un escaso porcentaje de la población ha tenido acceso a un nivel de conocimiento que implica el manejo de lenguajes de control e innovación, mientras que la amplia masa de la población no ha accedido más que a un conocimiento que permite la ejecución de operaciones particulares, ligadas a su contexto social, limitando un principio de cambio intelectual y de expectativas. Esta profunda desigualdad en educación se traduce en un desaprovechamiento de los recursos de la sociedad,
lo que impide potenciar de forma plena la economía. Por tal motivo, el sistema escolar chileno está inmerso en un contexto de demandas por una mejor educación, lo que implica desafíos en este ámbito, como un cambio de la actual concepción de Estado subsidiario, es decir, asociado al respeto por el individuo y la autonomía de grupos no estatales, hacia un Estado de garantías que asegure educación de calidad para todas las personas y el desarrollo de un sistema integral que apoye la realización efectiva de los proyectos de vida de los estudiantes, es decir, asegurar que sus trayectos o recorridos educativos, ya sea desde la educación temprana al trabajo o a la educación superior, contemplen la diversidad de experiencias de aprendizaje que puedan apoyar la realización de dichos proyectos. Para algunos, el anuncio de un plebiscito significó un triunfo para la lucha callejera, para otros, un calmante que la clase política quería darle a la ciudadanía, y así lograr volver a la normalidad que reinaba hasta mediados de octubre. Lo cierto es que las grandes masas están tomando sus propias decisiones y aprendiendo sobre la marcha. Nuevas ideas y consignas estaban emergiendo y sobre todo dejando atrás a la clase política. En un artículo publicado por Interferencia, el reconocido historiador y sociólogo Gabriel Salazar da cuenta, entre otras cosas, del desahucio de las formas tradicionales de hacer política en nuestro país y los esfuerzos de la ciudadanía por una organización real que salga de sus propias manos. Si tú te fijas, en Chile la desconfianza de la ciudadanía, del pueblo y la clase política ha venido aumentando de una manera sideral. Partió con un 54% de rechazo en el año 91 y llegó a un 95% en el año 2016-2017. Estamos hoy con un rechazo del 90%, más o menos, al Estado, al gobierno, a los políticos. ¿Cómo se ve eso sociológicamente? La ciudadanía siente que ya no tiene representantes. Por tanto, hay una crisis de representación. Por eso es que a estos señores les dieron carta de finiquito, de desahucio. Es un aviso. A ustedes los vamos a eliminar. Cuando un pueblo no se siente representado por la élite política, comienza a autorrepresentarse. Eso ocurrió con estas manifestaciones callejeras. Ocurrió con la formación de los cabildos abiertos. Ahora todo el mundo está aprendiendo a organizar las asambleas comunales. El proceso se está consolidando. Ante el divorcio por la clase política y la estruendosa toma del escenario social por parte de aquellos históricamente excluidos del sistema, cabe destacar el papel jugado por las barras bravas. Sin duda, un fenómeno que ha dado que hablar y que para bien o para mal están siendo parte de la nueva forma de organización que se está dando en el pueblo chileno. Tiene que ver con derrotar una hegemonía de qué es lo negativo, porque lo negativo en Chile siempre fue ser indio, ser hincha de fútbol, escuchar reggaetón, ser cumbiero. Eso fue siempre lo malo. Nosotros le dimos una significancia política. Nuestro movimiento dijo que ser kuma, ser pobre, ser negro, ser mapuche, es algo político y se debe a la marginación. Nos unimos en esa marginación. Por eso creo que actualmente se fundamenta el miedo cultural que la burguesía tiene hacia nosotros. Por eso el miedo a la bandera mapuche. Por eso el asesinato de Camilo Catrillanca, como si hubiese sido una profecía que esto venía, como si hubiese sido una venganza de antemano. Siguiendo la línea de la desigualdad, se hace imposible no vincular esta lucha con la del milenario pueblo indígena mapuche, la cual se hace evidente en la total desprotección de su territorio ancestral por parte del Estado, ya que con las políticas económicas neoliberales no hace más que perpetuar la explotación por parte de privados, enriqueciendo las forestales a costa de la pobreza del pueblo mapuche, lo que finalmente termina gatillando movimientos y revueltas sociales por el Gualmapu libre. Desafíos. Nuestra labor como docentes debe ir enfocada en acortar las brechas plasmadas en las desigualdades abordadas en este trabajo.
Con relación a la desigualdad social, es importante destacar que existen modificaciones que deben realizar el currículum actual, ya que uno de tantos problemas es que los objetivos de aprendizaje no son del todo precisos. Es por ello que se forma un contexto pedagógico ambiguo, ya que queda a criterio de cada docente la interpretación de un objetivo de aprendizaje, definiendo el aprendizaje que el alumno debe lograr para su formación. Y es en este punto donde se generan las diferencias, de acuerdo al nivel educacional con el que cuentan los establecimientos, debido a la forma en cómo se desarrollan estos objetivos de aprendizaje y las prácticas realizadas para abordarlos. De esta forma, se produce el efecto mariposa, donde una pequeña interpretación puede llevar a cabo diferencias importantes y cruciales en torno a la educación de nuestros estudiantes, acrecentando la desigualdad social. Ahora, esto, sumado a como bien relata José Bengoa en su trabajo La historia del pueblo mapuche, la educación ha sido para ellos motivo de disputa en cuanto a ser uno de los principales mecanismos para mantener y preservar la cultura de este grupo indígena ancestral. Por un lado, había quienes se oponían a la irrupción de lo winca o extranjero, y por otro estaban los que veían en la educación una forma de surgir en el nuevo mundo que los extranjeros ofrecían. No es extraño decir que los indígenas se muestren reticentes a las iniciativas gubernamentales en cuanto a planes y estrategias de inclusión, pues vivo está el recuerdo de aquellas etnias extintas y azotadas por la imposición de una cultura que se decía superior como la europea. Entre ellos, y el emblemático, es el caso de los Cahuéscar, usados cual animal zoológico del viejo continente, despojados de toda dignidad y víctima de la xenofobia y racismo de la época. Idiomas, costumbres y religiones se perdieron con el correr de los años en la región chilena, que no pudieron preservarse, pues el indígena no tenía las armas que tenía el invasor. La identidad fue eliminada para imponer lo que aquellos que tenían y tienen el poder decidieron era la oficial. En la actualidad, si lo que busca es entregar educación efectiva a las comunidades prehispánicas de nuestro país, la primera medida debe ser respetar sus decisiones para preservar una identidad ya muy golpeada, flexibilizar y adecuar el currículum con el fin de comprender que la enseñanza se dará dentro de lo que estos pueblos decidan mejor para ellos. La misión es apoyar y por sobre todo respetar cosmovisiones distintas, que se quisieron eliminar de raíz, pero que aún siguen luchando para sobrevivir, y la educación está encaminada a ser el punto para que esto suceda. Cabe destacar además que en nuestra labor como docentes debemos profundizar en una educación ciudadana que, como bien dice Gabriel Salazar, construya ciudadanos que piensan, lideren, que proponen y que hacen, los cuales sean capaces de acortar la brecha que existe entre la ciudadanía con los líderes políticos y que luchen por tener una representación a la hora de que se tomen las decisiones políticas. Debemos educar a las próximas generaciones a no conformarse con lo que el sistema les impone, sino más bien ser sujetos críticos y analistas. De esta manera podemos concluir que el desafío concreto como docentes es que debemos ser capaces de otorgar las herramientas necesarias para que se produzcan los cambios que el país necesita. De igual manera, entendemos que la educación no va a cambiar de raíz mientras exista un sistema como el actual. Sin embargo, mientras tanto, lo que podemos hacer dentro de nuestro quehacer docente y en conjunto con el estudiantado es desarrollar mecanismos de resistencia frente al adoctrinamiento, rescatando y haciendo prevalecer la cuna cultural de nuestros estudiantes, logrando que ellos sean quienes forjen su propio